Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Señor, no podríamos entender nada. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo en esa tarde. Pedimos la presencia de tu Hijo Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y queremos, Señor, decirle, bienvenido seas, Señor Jesús. Bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido seas, Padre eterno. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado y eterno Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hermanos que están conectándose allá, si no tienen Biblia, hermano Raúl va a estar pasando los versículos. Primero que nada, vemos aquí esta parte donde ya Jesús, ¿verdad? Va pasando aldeas, va pasando ciudades y va dirigiéndose hacia Jerusalén, que era el lugar donde tenía que estar, donde tendría que llegar a irrumpir la religiosidad de aquella época. Pero dice la Escritura que entonces vinieron a Jericó. Ustedes han oído hablar de ciudades bíblicas y Jericó era una de las ciudades que fueron conquistadas en tiempo de Josué. Bueno, en todas partes, tanto en Jericó, en Betsaida, en Corazín, en Capernaum, en Gadará, en todas partes, en todo lo que era la región de Galilea, había mucha gente que estaba sufriendo. Algunos sufrían consecuencia del pecado, algunos estaban endemoniados, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno, verdad? Pero algunos nacieron con enfermedades que fueron por nacimiento, ¿verdad? En alguna ocasión le preguntaron a Jesús cuando hablaron de un joven que había sido sanado y le dijeron, ¿quién pecó? Él o sus padres. Y Jesús dijo, ni él ni sus padres, simplemente nació así para que se pudiera mostrar la gloria de Dios. En el caso de Bartimeo, no nos dice que fue que quedó ciego a causa de un golpe en la vista o que haya perdido la vista por accidente. No sabemos, podemos decir, podemos pensar que quizás nació así con esa deficiencia visual, no veía, ¿verdad? Dice la Escritura que Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué significa eso? Estaba pidiendo limosna. Amén. Ahora bien, esto quiero que lo resaltemos porque es importante que entendamos esto. En el verso 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Primero que nada, vemos algo importante, que aunque él estaba ciego, físicamente no tenía el sentido de la vista, pero escuchaba, y lo más importante es que creía. En el verso 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno. ¿Cuánto tiempo llevaba Bartimeo allí? No sabemos, la Biblia no nos dice cuánto tiempo, pero quizás de toda la vida estaría por ahí, por esa región. Él no podía movilizarse por sí solo, ya que una persona ciega, en los tiempos bíblicos, era muy difícil movilizarse de un lugar para otro. Hoy en día hay formas de que una persona hasta pueda leer, incluso en la parada del bus, al cruzar una calle, ustedes pueden ver que hay semáforos que tienen el idioma braille, ¿verdad? Que es el idioma que pueden leer con los dedos, con las yemas de los dedos, las personas que son cieguitos, ¿cierto? ¿Han visto eso alguna vez? Sí. Bueno, hoy en día hasta computadoras hay para los cieguitos. Entonces, en esos tiempos no había toda esa ciencia y todo ese avance tecnológico. Pero lo que nos dice aquí, que él, a pesar de que tenía una falta de sentido visual, perdón, falta de sentido visual, lo que él tenía era fe. Él creía y además reconocía quién era Jesús, porque no se iba a poner a gritar a alguien pidiendo misericordia si no supiera o no identificara quién es. Vemos que ahí de entrada lo reconoce.
le dice Jesús, hijo de David. Sabía que Jesús venía de la promesa dada a David. Porque Dios le prometió a David que de su descendencia, de su linaje, vendría, ¿quién? El Redentor, el Redimidor, el recomprador nuestro, el que pagaría por los pecados de nosotros. Ven en Salmo 22 y David describe de una manera tan clara cómo Jesús iba a morir. Estamos hablando de miles de años atrás. Entonces, este hombre, Bartimeo, aunque no tenía, perdón, aunque no tenía vista, tenía fe. Hoy habemos muchas personas que podemos ver claramente con los ojos, movernos de aquí a un lado para otro, pero andamos muertos en fe. Andamos sin fe. ¿Cierto? Porque la fe, primero que nada, nos va a llevar a reconocer quién es Jesús. Oigan, él no podía ver los milagros de Jesús. Él solamente oía, quizás le llegó a sus oídos, quién era Jesús, porque dice la Escritura, oyendo que era Jesús Nazareno, o sea, que él escuchaba solamente de Jesús. Él nunca miró los milagros, literalmente, porque no podía ver. Nosotros vivimos en una era, en esos tiempos, una era, digámoslo así, si podemos describirla así, una era tomásica, una era como de Tomás. Necesitamos ver para creer. Queremos ver a Jesús para creer. Se nos hace muy difícil orar media hora, orar 20 minutos, orar 30 minutos, orar una hora, porque no vemos a Jesús al lado nuestro. Si estuviera Jesús al lado nuestro, como lo pinta la religión, con su túnica blanca y cabello rubio y chapeadito, quizás nos íbamos a quedar 3, 4 horas platicando con él. Pero como nos arrodillamos y no lo vemos, entonces nos levantamos a los 5 minutos. Porque vivimos en una era como la de Tomás, que necesitamos ver para creer. Él dijo, hasta que yo vea, creeré en él. Miren, el Bartimeo, el ciego Bartimeo, no podía ver a Jesús. Oía de Jesús. Y dice la Escritura que oyendo de Jesús, que Jesús Nazareno dice, y oyendo que era Jesús Nazareno. O sea que por el camino donde él estaba, sentado, pidiendo limosna, quizás escuchar, ahí viene Jesús, ahí viene el Nazareno. Y él ya había escuchado previamente antes de él. Por supuesto, ya sabía, tenía una idea clara quién era el Nazareno. Tanto que les dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en tiempos bíblicos era una declaración muy fuerte, porque los religiosos de aquella época, que se creían los intercesores entre el hombre y entre la humanidad y Dios, se habían apoderado, habían monopolizado la fe, de tal manera que aquel que no fuera fariseo estaba perdido. Ellos, los fariseos, se creían perfectos. Ustedes saben la historia del fariseo, ¿no? Fariseo y el publicano, ¿verdad? ¿Qué dice el fariseo? Yo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese pecador. Yo sí diezmo, yo sí oro, yo sí, no sé, todo lo que tenía que ver con la religión fariseica, él la practicaba y dice que él se justificaba a sí mismo. Yo no soy como aquel publicano pecador. O sea que la religión de aquella época había ya monopolizado la fe, y de tal manera que el que no estuviera bajo sus estrictas reglas del fariseísmo estaba perdido para ellos. Típico de hoy en día la religión católica romana. Si tú ya no eres católico, estás perdido. Eres un hermano separado y ya te mandan a excomulgarte, a la excomunión, y ya no eres parte del pueblo de Dios. Cuando nos dicen, oye, ustedes son de los hermanos separados, ¿separados de quién? Pues separados de la religión católica. Díganle, sí, estamos separados de la religión católica, pero bien agarrados de Cristo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué pasó con Bartimeo? Reconoció. Pero hay algo que me llama la atención de Bartimeo, porque nosotros, la semana pasada hablábamos de que nosotros vivimos en una era de un cristianismo de chocolate. ¿Se acuerdan que hablamos que vivimos como si el hermano Capillo hoy me mira con ojos de toro loco, la semana que viene ya no vengo? Porque el hermano me vio mal. ¿Se acuerdan que les recomendé un libro, que leyeran un libro que lo pudieran conseguir, que se llama Torturados por causa de Cristo, de Richard Ruhrmann? Ok, ese libro habla de la vida cristiana allá en la época de la URSS, y todavía hay lugares donde por causa de la fe en Cristo
las personas son asesinadas, son agredidas, son macheteadas. Todavía se vive mucho eso en el estado de Chiapas y en otras partes de Guerrero, en donde los niños, los padres que se vuelven cristianos, se convierten en el cristianismo, los niños ya hasta les prohíben entrar a las escuelas, a sus hijos de esas familias, por solamente tener fe en Jesucristo. Y aquí nosotros casi le andamos rogando a la gente, ándale, vengan a la iglesia. Cuando otras personas en otras partes del mundo, en nuestro México, están siendo perseguidos por causa de la fe, porque hay pueblos donde predomina la religión católica romana, también, está llena de romanos, también llena de borrachos y adúlteros. Pero ahí, si tú te vuelves cristiano, tus hijos son mal vistos en la escuela. Y no te los dejan entrar, literalmente no les dan acceso a la primaria, que es la escuela que no puede ser negada para nadie, quebrando incluso la regla del Estado. Ahora, en tiempos de la religión de los fariseos, era algo similar. Tú no podías ni siquiera entrar al atrio donde les correspondía a ellos. Si tú eras gentil, con los gentiles allá. Y para un fariseo estar dentro de los fariseos era contaminarse ellos. O sea, los gentiles no podían acercarse con los fariseos. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Los fariseos venían de los judíos. El fariseo era la religión, pero eran judíos. Esta mujer samaritana dijo, ¿qué no sabes que ustedes, o sea, los samaritanos eran gentiles? Ustedes los judíos no pueden tener tratos con nosotros. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana que estaba en el pozo de Jacob? Eran tan estrictos, o sea, ellos no te podían saludar, porque eras inmundo para ellos. So, viene Jesús y trata por eso lo vieron mal, porque trataba con la samaritana, por ejemplo, y con más personas que no pertenecían a la crema innata de la religión farisaica de aquel tiempo. ¿Y por qué te digo esto? Porque me llama la atención de Bartimeo, porque él, a pesar de que le decían, miren lo que decía la Escritura. Dice la Escritura en el verso 48. Y muchos le reprendían para que callase. ¿Y qué creen que hacía él? Cuando más le reprendían, cállate ciego, cállate, no hables, no le grites, no interrumpas al maestro. No sabemos qué le hayan dicho, porque los fariseos eran muy estrictos. Incluso los discípulos de Jesús todavía en la carne eran muy agresivos. Tú me dirás, pero ¿cómo vas a decirme eso? Bueno, vean a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? ¿No sacó una espada y le cortó la oreja a una persona? Hay reunión y no pusieron a risa. Estaban en la carne todavía. Estaban viviendo todavía su cuerpo carnal todavía. Y Pedro, maestro, yo voy hasta la muerte si es posible, ¿no? Y sabemos que no, porque estaba emocionado. Estaba viviendo en la carne y la carne se emociona mucho. Y entonces dice la Escritura que él comenzó a clamar más. Le reprendían. No sabemos cuántas palabras le hayan dicho, pero le decían que se callara. Pero él clamaba mucho más. ¿Y qué me deja ver aquí? Que Bartimeo era ese típico personaje del que cuando cree en Jesús, no importa lo que le digan, no se calla. No se calla, porque sabe que está buscando la misericordia de su Creador. Por eso cuando terminamos la alabanza decimos, Señor, estamos aquí porque estamos aquí por tu misericordia. No estamos aquí para convertirnos en, como dije hace 8 días, en un club social. Estamos aquí para aprender más de Cristo, ¿no? Estamos aquí para edificar nuestras vidas en el fundamento que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice? Cuando más, dice, ellos le decían, le reprendían, y la palabra reprender, no crean que era una palabra de, como cuando nosotros le decimos a Yair, eso no es reprender. Eso es pedirle que guarde silencio. Pero reprender en tiempos bíblicos era hablarles fuerte y muchas veces eran palabras que les ofendían a la persona. Por eso me atrevo a decir que le decían, cállate ciego. Si ellos no se tentaban en el corazón. Si imagínense cuando vieron que Jesús hacía milagros, ¿qué dijeron de Jesús? Es hecha milagros por el poder de Belcebú. ¿Quién era Belcebú para esos tiempos? Era un demonio, el dios de las tinieblas, el dios de las moscas. No se tentaron en el corazón esos religiosos de aquella época para decirle esas palabras a Jesús. ¿Ustedes creen que se iban a tentar el corazón para reprender a Bartimeo? ¿Y qué hizo Bartimeo? ¿Se dejó intimidar?
¿Qué hizo Bartimeo? Más fuerte todavía. Y clamaba, dice la escritura. Entonces, mientras más ellos le reprendían que se callase, pero él clamaba mucho más. O sea, primero daba voces, hablaba fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero cuando dijeron, cállate, cállese, ciego. No sabemos qué palabras le han dicho en la época en el hebreo, pero eran palabras ofensivas. Y entonces le empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y empezó a clamar. ¿Saben qué es el clamor? ¿Saben qué es el clamor, hermanos? ¿Alguien ha clamado alguna vez? Hermano, clamo por agüita, por ahí la tienen en la mochila de Yair, creo, en un juguito. Aún la negrita, hermano. Y ahora sí, como el de las naranjas, hermano. Pero por favor, peladito. Hermanos, el ciego Bartimeo, gracias, hermano. El ciego Bartimeo clamaba. ¿Y saben por qué clamaba? Porque quizás era su única y última oportunidad que iba a tener de tener a Jesús cerca de él. Porque como buen judío, quizás sabía la profecía de lo que le iba a pasar a Jesús. Jesús iba caminando a Jerusalén, en donde después iba a ser arrestado. Después iba a ser llevado a una cruz. Y quizás ya no iba a pasar de nuevo por esa parte donde estaba el ciego Bartimeo. ¿Y saben qué hizo? Lo vio como su última oportunidad y el único que podía recobrarle la vista. Vean lo que dice la escritura. Entonces Jesús deteniéndose, ahí vemos el acto de misericordia, que cuando uno clama, Dios voltea a vernos. No es lo mismo sentarte a orar y decir, Padre, yo te pido, te ruego por mis hijos, Señor, bendice la comida que vamos a comer. Señor, te pido que bendigas mi auto, que voy a viajar. Cuídame, Señor, protégeme de accidentes. No es lo mismo, hermanos. ¿Alguna vez han orado de esa forma? No, normal. ¿Ah? Hemos orado alguna vez de esa forma, así como, Señor, yo te ruego por... Lo hemos hecho aquí también, ¿no? Señor, bendice los alimentos que vamos a comer. Dale al que no tiene, al huérfano y la viuda. Señor, provee el pan de cada día. Te pedimos por el enfermo, que hoy está enfermo. Señor, que tú estás... Por cierto, me acuerdan de orar por la hija de Pepe, cuñado de mi hermana. Está la niña en el hospital en Los Ángeles. Y va a estar por lo menos un año esperando. Va a estar ahí. Ya le asignaron un cuarto del hospital. Hasta que haya un niño que fallezca, inmediatamente le quiten el corazón a ese niño para ponérselo a la niña. Le van a hacer un tratamiento de corazón. Eso es algo que me causó mucho impacto esta mañana. Y bueno, pues vamos a orar por ellos al final, ¿ok? Me acuerdan, por favor, hermanos. Entonces, no es lo mismo orar por unos alimentos, ¿verdad? Cuando salimos, Yair y yo salimos de viaje y lo agarro de la mano y digo, vamos a orar para que regresemos con él. Y oramos. Pues hay miles o 3 minutos, ¿no? El Señor bendice nuestro camino y permite que regresemos con él. Pero clamar es algo más que orar, hermanos. Permítame. Orar, clamar no es lo mismo que orar. Un día, no se los deseo, mejor oren a Dios. Un día yo tuve que clamarle a Dios. Ustedes recuerdan en el 2020, yo aprendí lo que era el clamor. Yo oraba a Dios. Y mi oración no era tan fervorosa como cuando pasó lo que tenía que pasar el 2020. Yo me salía al patio y en el piso, en el patio, ustedes conocen la casa, el patio, ahí me arrodillaba. Yo creo que mis vecinos de los dos lados me escuchaban. Y yo le gritaba a Dios, literalmente berreaba, gritaba, clamaba como un borrego. Y yo le decía, Señor, si ella se va de mi vida, pero por favor, no me quites a mi hijo de mi vida. Déjalo conmigo, Señor. Se lo gritaba literalmente. Aprendí lo que era el clamor. Y déjame decirte que cuando clamas, ¿qué creen que pasa? Dios voltea a vernos. Tanto que se los platiqué a ustedes. Clamé tanto a Dios. Donde sea, en la sala yo me arrodillaba. En donde sea, no me importaba que me viera Richard, no me importaba que me viera Caro, no me importaba que me viera Junior, no me importaba quién estuviera ahí. Yo me arrodillaba porque ya no me importaba quién estaba al lado mío. Lo único que me importaba era mantener a mi hijo conmigo. Recuerdo que una vez, un domingo después vine y les platiqué, ¿se acuerdan? ¿Saben qué? Me dieron el seguro y el acta de mí. Y me dijeron, quédatelo, no te lo voy a pelear. Yo estaba tan feliz y sigo tan feliz. Pero aprendí ahí lo que era el clamor. Una semana después, la respuesta vino de parte de Dios.
el acta y el seguro social. Y a la fecha, tengo la custodia 100% de mi hijo. Porque clamé a Dios. Ahora yo te pregunto, tú has orado, pero yo no quisiera, no deseo que tengas que pasar por el clamor. Pero si lo vas a tener que pasar, eso es entre tú y Dios. Te digo mi experiencia, y se lo digo a mis hermanos que están por Zoom. Mi experiencia ya la viví. Aprendí lo que se clamó. Vean lo que pasó con Bartimeo. Bartimeo clamó más fuerte. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí viene el milagro. Ahí ocurre la voluntad de Dios. Porque solamente vamos a poder mover el corazón de Dios hacia nosotros cuando nosotros estamos dispuestos a no alejarnos de Él y a aprovechar esa oportunidad que tenemos hoy y clamarle a Él por lo que estemos pasando. Miren, hemos pensado en nuestra familia que no tiene a Cristo. Pero decimos, bueno, no lo voy a obligar, cada quien su religión. Pensemos que tu familia vive cerca de donde tú vives. Y en esa cuadra donde tú vives hay un hombre que anda consumiendo droga y que tiene la intención de afectar a quien se pueda con ese veneno de la droga, X droga. ¿Tú te quedarías tranquilo? ¿Dormirías tranquila? ¿Dormirías tranquilo? ¿Qué vas a hacer? Bueno, de entrada la policía no hace nada. Sabemos que estamos en un país donde la policía no hace nada con ellos. ¿Va? Han legalizado tantas cosas. No dudemos que drogas más agresivas las legalicen. Pero ¿sabes qué tú harías? Yo en tu lugar, ¿sabes yo qué haría? Yo clamaría a Dios por la protección de mi hijo. ¿Tú no harías lo mismo? Y te aseguro que tu oración no sería, Señor, pon en tus manos la vida de mis hijos, de mis hijas o lo que sea. Yo no creo que lo harías así. Yo te aseguro que llorarías para que Dios proteja a tus hijos, para que Dios cubra a tus hijos de la maldad que nos asedia, de esa maldad que nos está asediando cada día. No vamos a poder hacer que vuelva el corazón de Dios a nosotros si nosotros no aprendemos en lo que es el clamor a Dios. Bartimeo no hubo nada, no estuvo dispuesto a permitir que nada se interpusiera entre su necesidad y Dios. ¿Cuál es la necesidad tuya? Él no permitió. Es más, no vemos que les haya respondido nada a ellos. Él no le respondió nada a ellos. Él estaba directamente enfocado, gritándole al quien únicamente podía ayudarle en la condición en la que estaba. Nosotros tenemos que aprender mucho de Bartimeo. Ni siquiera, aunque los apóstoles andaban con Jesús, sus discípulos de Jesús andaban ahí, él no se dirigió con ellos. Él se fue directamente a la cabeza. Él se fue directamente a la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Él no buscó un intermediario. Nosotros no tenemos intermediarios aquí en la tierra. Podemos orar como hermanos todos juntos por alguna necesidad, sí, pero yo no soy intermediario exclusivo de una persona, o tú no eres intermediario, tú tienes que, el único intermediario entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Bartimeo entendió eso. Bartimeo entendió que no importaban los apóstoles lo que dijeran y lo que le prohibieran hablar. Él estaba enfocado en que Jesús le escuchara. Y le escuchó. Dice la escritura entonces, verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama, porque a la voz del maestro tiene que obedecer. Aquí vemos que eran los mismos que le reprendían y que le decían que se callase. Ahora van con, perdón la palabra que voy a decir, van con humildad y le dicen, ten confianza. Pareciera que hay un cambio ahí en el corazón de ellos, ¿no? De la actitud de prepotencia y de soberbia, porque andaban ahí como que eran el grupo selecto de Jesús. No. Ahí cambia toda la escena y dice, ten confianza. Levántate, te llama. Y miren lo hermoso que está aquí la palabra. Dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Cómo llegó? Quizás, como decimos, a tientas.
Pero cuando llegó donde estaba Jesús, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué obró primero en la vida de Bartimeo? Primero lo que Jesús hizo en Bartimeo fue darle salvación por la fe que había ejercido en él. Fíjense que no le dice, vete, tu fe te ha sanado. Porque le podía pasar lo de los leprosos. ¿Se acuerdan de 10 leprosos que fueron sanados? ¿Cuántos regresaron a darle gracias? Entonces Jesús no está enfocado tanto en sanar a las personas. Claro que lo puede hacer. Pero Jesús está más interesado en que las personas, la humanidad, se salve. Porque hay personas que se han sanado milagrosamente porque se lo han pedido a Dios, porque ha habido oración de intercesión y porque han orado por personas enfermas y las personas han recobrado salud. ¿Y qué creen? Se olvidan de Dios. Hay un testimonio de un hermano que se quedó en silla de ruedas, ya no podía caminar. Y tenía un claim, una demanda aquí en los Estados Unidos, y tenía corte, y estaba a punto de cerrar su caso. Entonces, cuando estaba a punto de cerrar su caso, tenía la de ganar, por supuesto, porque pues era un claim, estaba en silla de ruedas. Y en una de las conferencias, una de las cruzadas del hermano José Irión, Dios le pone en el corazón al hermano José Irión que ore por ese hombre que estaba en silla de ruedas. Y le dice, mi hijo, Dios te quiere sanar hoy. Dios va a hacer que hoy te levantes de tu silla de ruedas y camines. ¿Y qué creen? Creyó el hombre. Y se levantó de la silla de ruedas y empezó a dar pasos. Y en ese momento se acordó que tenía corte la próxima semana. Y dijo, no, ya había caminado, hermanos. Ya había caminado, ya había recibido el milagro, ya se había levantado de la silla de ruedas, ya había dado pasos. Y el hombre le viene a la mente y dijo, no puedo sanarme porque yo tengo corte la semana que viene y si estoy sano, pierdo la demanda. ¿Y qué creen que pasó? El hermano, pues, no sé si han conocido a José Irión, no sé, que no anda con pelos en la lengua. Se indignó porque dijo, ¿cómo puedes despreciar lo que Dios te está dando? Y le habló fuerte. No voy a repetir las palabras que dijo. Dijo, quédate en tu silla de ruedas. Y se regresó a su silla de ruedas. Y ya no caminó. Y para colmo, perdió la demanda. Porque no podemos despreciar cuando Dios quiere obrar en nuestras vidas. No podemos hacerlo a un lado. No podemos despreciarlo porque es lamentable. Miren lo que hizo este hombre. Le dice, vete, tu fe te ha salvado. Le dio salud. Le recobró la vista. Porque le dice la escritura en el verso 51. Respondió Jesús que le dijo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Usted cree que recobró la vista, sí o no? Pero Jesús se fue al alma. Se fue al corazón de Bartimeo. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Ahora no solamente has recobrado la vista, sino que por la fe que tuviste en mí, ahora te doy salvación eterna. Y dice la escritura, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué les digo? Si no hubiera sido salvo, no iba a seguir a Jesús. Porque un salvo sigue a Jesús en las condiciones que sean. Y entonces recobró la vista, pero no siguió a Jesús solamente porque recobró la vista, porque ya desde antes le seguía, por fe le seguía. Creía en él, tanto que le reconoció y supo quién era. Jesús, hijo de David. Jesús sabía que la fe de Bartimeo era una fe genuina. Y entonces le da el regalo de la vida eterna. Y en ese paquete le da la salud de la vista. Nosotros hemos recibido un paquete. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, cuando nos arrepentimos, inicialmente cuando le dijimos, Señor, ya estoy cansado de esta vida que llevo, quiero entregar mi vida a ti, no quiere decir que desde ahí ya somos perfectos. No, tenemos luchas, pruebas, caídas, tropiezos, pero desde ese día, dice la Escritura que fuimos sellados. ¿Se acuerdan que les dije ese mensaje? Somos sellados por el Espíritu Santo. Y desde ese día, nosotros recibimos un paquete, que era la salvación de tu alma,
¿Y qué más? Una vida en abundancia. Parece que recibimos la vida eterna y una vida en abundancia, ¿verdad? Una vida en abundancia. Fíjense nada más. Pero no solamente eso. Necesitamos clamarle a Dios para decirle, Señor, sé que soy salvo porque por tu misericordia, por tu gracia soy salvo. Por fe soy salvo, porque he creído en ti, porque inicialmente me arrepentí de mis pecados y mi vida pasada. Pero Señor, yo necesito recobrar la vista espiritual. Porque ciertamente veo, mis ojos pueden ver, puedo movilizarme de un estado a otro, de una ciudad a otra, puedo irme al mercado, puedo irme a donde quiera. Pero Señor, soy un ciego espiritualmente. Necesito recobrar la vista espiritual para poder ver las cosas espirituales que mi carne no me deja ver. Amados hermanos, ¿cuánto tiempo creen que vamos a seguir reuniéndonos como hoy? ¿Ustedes qué tiempo creen? Ya les dije, yo no les estoy hablando para intimidarlos. La OMC, la Organización Mundial de la Salud, que le sirve a un grupo élite, a un grupo selecto de personas perversas y maquiavélicas, están buscando que se les autorice, que se les dé la autorización para que el mayo próximo, estoy hablando dentro de 2 meses, se declare otra pandemia mundial. Y dice que el encierro va a ser peor que en el 2020. Y tú me dirás, estás exagerando. Son datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. No estoy inventándotelo yo. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto tiempo creen que vamos a pasar todavía juntos en este recinto? ¿Cuántos domingos más vamos a poder compartir el borreguito aquí en la iglesia? ¿Cuánto tiempo creen ustedes? Se ponen a pensar en eso. Y, pues, bueno, pues que nos conectamos por Zoom como los hermanos de México y vemos el mensaje por Zoom. Hermanos, valoremos todo lo que Dios nos da. La oportunidad que tenemos de escuchar, de poder incluso alabar a Dios juntos. Aprovechemos. Yo sé que no cantamos como Rabito ni como Golita, pero cantamos a Dios. Amén. Pero ¿saben qué? Hay que aprovechar esa oportunidad. Así con esa humildad que tuvo Bartimeo. Vayamos ahí mismo, en Marcos capítulo número 10. Y vamos a leer el versículo 35. Vamos a ver la otra forma en cómo se le acercan a Jesús. Yo no quisiera me gustaría que tú te acercaras a Jesús como Bartimeo, no como Juan y Jacobo. Miren lo que dice la escritura. Verso 35 del capítulo 10 de Marcos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Fíjense nada más. Yo podría decir que sinvergüenzas. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi nada, ¿eh? Imagínense qué mentalidad traían estos hombres. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, porque dice, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Dice, perdón, es una pregunta. ¿Podéis beber del vaso con que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que os soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Habla de la persecución, ¿verdad? Y de morir por causa del evangelio. Dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está reservado. Y lo que hicieron no fue nada bueno, tanto que los otros 10 apóstoles, dice la escritura, verso 41, cuando lo oyeron los otros 10, porque eran los 12 apóstoles, dice, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero,
será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vean, aquí Jesús tuvo que poner el estándar de quien quiera ejercer autoridad. Vinieron con una arrogancia, porque no se le puede llamar de otra forma. No vinieron con la humildad que vino Bartimeo. Por supuesto que no, porque ellos no tenían esa necesidad. Y solamente cuando nos encontramos, cuando nos damos cuenta que estamos faltos de algo, es cuando nos volvemos humildes. Cuando creemos que lo tenemos todo, nos volvemos soberbios, arrogantes. Dicen en Colombia, pedantes. Cuando lo tenemos todo y pensamos que no nos hace falta nada, estoy hablando de lo material, nos volvemos arrogantes, nos volvemos soberbios, nos volvemos vanidosos. Bueno, estos dos apóstoles y discípulos de Jesús, que eran hijos de Zebedeo, no era Juan el Bautista, no era Juan el Evangelista, era Juan, otro Juan, hijo de Zebedeo. Y dice la Escritura que ellos pues llegaron a decirle a Jesús, querríamos que nos hagáis lo que pidiéramos. O sea, ahora se vuelve Jesús como si fuera el siervo de ellos. Queremos que tú hagas lo que nosotros te pidamos. O sea, como dice Jair, por favor, papi. Luego le digo, Jair, tírame esa basura. Por favor, papi. O sea, hay que pedir las cosas por favor. Bueno, estos dos apóstoles ni siquiera por favor dijeron. O ven esa parte que dice, por favor, Señor, te pedimos, te rogamos que nos pongas ahí uno derecho y otro izquierda. No, o sea, queremos que nos hagas lo que pidiéramos. Es sinvergüenza, ¿verdad? Y es que a veces pasa lo mismo en las iglesias. Nos llega a pasar lo mismo. Nos llenamos de soberbia. Nos llenamos de arrogancia. Bueno, en todas las iglesias pasa menos aquí, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que aprender la humildad. Acuérdense que hablamos hace 8 días. Hablamos de la humildad, amén. Hablamos de no ser cristianos de chocolate. Hablamos de ser cristianos maduros. Hablamos de que debemos de aprender a, dice la Escritura, que sufrir el agravio. El apóstol Pedro dice que si sufrimos el agravio, dice que eso verdaderamente es aprobado por Dios. ¿Cuándo es necesario sufrir el agravio? Pues si yo, mi hermano Ángel, todo el tiempo lo papacho y el abrazo de oso, hola hermano Ángel, ¿cómo está? Dios te bendiga. Y el hermano Ángel todos los fines de semana me invita a cenar a su casa. No, pues un hermano muy nice, ¿no? Pero si un día yo le exhorto al hermano Ángel y él se molesta conmigo, pues se acabó lo nice entre él y yo, porque no hay madurez. ¿Sí me entienden? O sea, somos nice, somos buenos, mientras los hermanos son nice con nosotros. El día que el hermano o la hermana deja de ser nice conmigo, ese día mi actitud va a cambiar con él. Somos cristianos de chocolate, cristianos mediocres. Eso es lo que somos. Porque no hemos madurado. Porque la madurez espiritual tiene que ver con sufrir el agravio. Nos van a tratar de muchas formas. Es más, ni siquiera va a ser en la iglesia. Nos van a tratar afuera de muchas formas. ¿Y qué vamos a hacer? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han dejado de hablar a sus compañeros de trabajo porque un día te respondieron mal? Para los que tienen compañeros de trabajo. ¿A poco todos sus compañeros de trabajo de ustedes son súper buena gente con ustedes? ¿Verdad que no? Son difíciles, groseros, vulgares, burladores, escarnecedores. Y tú como cristiano te sientes incómodo o también te pones a contar los chistes también con ellos. Tú como cristiano repruebas eso y te sientes aislado y ellos te tratan mal. Y tú me dices, hermano, ¿cómo sabes eso? Porque yo lo viví. Te tratan mal. Te dicen, te hacen burla. Le ponen cosas a tu comida. Le vacían el salero de sal a tu topper de comida. Solo porque saben que eres cristiano, para ver si hasta dónde aguantas, a ver si no te enojas, a ver de qué estás hecho. Si no te ha pasado, bueno, qué bueno. Pero a mí me pasó, me escupieron mi comida. Porque yo también he trabajado aquí en los Estados Unidos, aunque no crean. Eventualmente he trabajado porque me da alergia trabajarle al rico. Pero, y un día yo trabajaba en una pizzería y sabían que yo era cristiano. Y un día me dijo un amigo, le agradezco mucho, un amigo que ya se fue deportado, me dijo, no te comas la comida porque tenemos un lacre donde guardamos las cosas, la ropa y tu lonche, ¿no? Y le dije, ¿por qué no? Y dijo, entonces era un chilango, ya saben cómo habla un chilango. Y me dijo lo que pasó, porque había una persona que yo le estaba predicando de Cristo y le caía tan mal, y siempre que llegaba, entraba
era un busboy, entraba a la hora, eran las 11 de la mañana que entraba a trabajar, 10:30, 11 de la mañana, llegaba y empezaba, pero en forma burlona, empezaba, alabaré, pero burlándose. O sea, no cantaba porque de verdad quisiera cantar, sino burlándose porque sabía que yo era cristiano. Entonces yo le empecé a predicar de Cristo y más se agarró rabia contra mí. Y entonces un día me dice este chilango, ¿sabes qué? Me dice, no te comas tu lonche. ¿Por qué? Dice, oh, pues en palabras chilangas, ¿no? Digo, te voy a decir la neta. Así me dice, así hablaba en chilango. Dice, Francisco escopió tu comida. No, pues imagínense qué hubiera hecho. A ver, ¿tú qué harías, Jaime? Voy y se la hago que se la coma. Dice, no. Pues ya nomás me dijo, pues ya no me la comí. Pedí mi pizza, que teníamos derecho a pedir un pedazo de pizza y pagar la mitad, porque te cobran. Pero, ¿para qué te vas a enojar con una persona que es un siervo del enemigo? Que el enemigo está ocupándolo para ver hasta dónde está tu fe, hasta dónde está tu cristiandad. Y si no te ha pasado eso, hermano, hay dos cosas. O no saben que eres cristiano, o te haces una con ellos. Solamente lo que puede pasar. Pero el día que tú vayas en contra de la corriente de este mundo, te vas a echar enemigos. ¿Quieres hacerte amigo del mundo? Vuélvete amigo de Cristo. Y te van a salir enemigos multiplicados a la milésima. Pero quieres de verdad testificar de Cristo en tu trabajo, prepárate porque vas a tener enemigos. Ahora, nuestro cristianismo no debe de ser como el de Jacobo y Juan. Nuestro cristianismo tiene que ser con las características que hemos visto de Bartimeo. Que nos acerquemos a Jesús clamándole. Para poder ver su gloria y su poder y su misericordia, hay que clamarle a Él. Hemos orado y no hemos visto respuesta. Pues aprendamos el clamor. ¿Quiere que te enseñe cómo? Te dije un ejemplo. Y no es la primera vez. Pero si tú no clamas ahorita, que puedes clamarle a Dios por la necesidad. Te decía el ejemplo de hace rato, porque yo digo, tienes familia, yo tengo familia, y nuestra familia está peor que si estuvieran teniendo contacto con una persona que consume cristal o cocaína. Peor, porque todavía una persona que consume cristal o cocaína o cualquier droga todavía puede ser alcanzado y ser salvo. Pero si nuestra familia se muere sin Cristo, tú te vas a lamentar por no haberles testificado de Cristo y de su poder y su gloria. Tú vas a lamentarte, porque la responsabilidad tuya es aprender la palabra y después hablarle a tu familia y decirle, mira, hay otra vida preparada para nosotros después de la muerte. Hay otra vida que tenemos como promesa de Jesús después de esta muerte física. Y yo quisiera que vayas allá después de que mueras. No me gustaría que vayas a donde hay tormento y hay lloro y crujir de dientes, y donde el gusano, dice la escritura, que hay un gusano que está atormentando día y noche y nunca muere. Eso es lo que tenemos que poner en nuestro corazón para testificarle a nuestra familia. Y a mí me llama mucho la atención, voy a hablar un poco de mi presidente de la empresa que yo represento. Dice, tu decisión es hablarles en cuanto al negocio. Dice, y la responsabilidad y decisión de ellos es si lo hacen o no. En la vida cristiana, nuestra responsabilidad es testificarles tal cual. Hay una vida después de la muerte y me gustaría, papá, mamá, hermano, prima, primo, que tú, cuando mueras, vayas a esa vida. Pero también hay otro lugar en donde es lloro y crujir de dientes, tormento eterno, que se llama infierno. Y yo no quiero que vayas allá. Yo quiero que tengas fe en Jesús, que te arrepientas, te pongas en alineación con Él, te alinees con Él, te arrepientas, te humilles ante Dios y pidas perdón por tu vida. ¿Me estás diciendo pecador? Yo no te estoy diciendo. Simplemente la Biblia dice que todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿No dice la escritura eso? ¿Ha leído Romanos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos hemos pecado. Y el pecado nos destituye de la gloria de Dios. ¿Qué necesita? La reconciliación con Cristo. Ay, pero si mi mamá es bien buena gente, me quiso mucho cuando era niño, mi papá era muy buena gente. No se va nadie al cielo por ser buena gente. Nadie va a llegar al cielo por ser súper buena gente, súper nice.
La única forma para ir a la eternidad con Cristo es que nos arrepintamos en la vida, en esta vida física, y que nos pongamos a cuentas con Él y le pidamos perdón, y hasta que sintamos su perdón, entonces tener la confianza de que hemos sido salvos. No hay otra forma. No hay eso de que, ay, es que el día que vino Marcos Witt a un concierto, yo fui, y ese día, en ese concierto, yo sentí como maripositas en el estómago, y me caí, y me puse a llorar, y ese día yo creo que fui salvo. No, son emociones, que también se sienten lo mismo las fans de Luis Miguel. Ser salvo es sentirte que Dios te ha perdonado, y es una experiencia personal de cada uno. Nadie va a poder explicarte lo que sientes cuando eres perdonado, porque el único que lo va a sentir, lo vas a experimentar, eres. Si yo te dijera, se siente así, esa es mi propia experiencia, pero tú tienes que sentir que has sido perdonado. ¿Alguna vez ustedes han pagado una multa de tickets de la policía? Y mientras no la pagas, ¿qué haces? Ay, si no pago el 20 de febrero, me van a cobrar cargos, ¿verdad? Ah, no, y tengo que hacer, tengo que ir a la corte a las 8 de la mañana el día 21. Y es que si no voy, entonces puede que me van a hacer una orden de arresto. Tú puedes estar tranquilo mientras no pagas ese ticket. Y cuando agarras y mandas el chequecito, cuando agarras y vas y pagas en la ventanilla y te dan tu sello, ticket pagado. ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo sales de la corte? Dime, porque yo soy buen cliente de la corte. Bueno, fui buen cliente, varias veces fui a la corte para pagar tickets, de barredora, de muchas cosas. Y cuando sales con ese papel que te dice pagado, ¿cómo te sientes? Ya puedes dormir tranquilo. ¿Verdad que sí? No me digan que no, porque también han tenido tickets, ¿verdad que sí? Especialmente por High Speed. So, tenemos tickets. ¿Cuándo nos sentimos libres? Cuando hemos pagado el ticket. Entonces, la experiencia mía de haber pagado un ticket es diferente a la tuya, porque mis tickets eran de 300, 400 dólares, y he llegado a pagar tickets hasta de 900 dólares. Me quitaron un carro en Long Beach y tuve que pagar 900 dólares porque me cobraron grúa. Tuve que pagar 900 dólares de multa. No había licencia, en ese tiempo no teníamos licencia, ¿se acuerdan? Bueno, yo que soy mojarrita no tenía licencia. Yo no tenía licencia, me cargo de no licencia, no aseguranza, la registración vencida. Y pues no, pues el carro ameritaba irse a descansar, se lo llevaron a Corralón, me cobraron los días de Corralón y me cobraron las multas. En ese tiempo, te estoy hablando hace como 12 años, me cobraron 900 dólares. Me dolió mucho, pero como era mucho lo que pagué, cuando pagué, me sentí libre, me sentí tranquilo. Esa fue mi experiencia. A lo mejor tus tickets son chiquitos, son de barredora. Tus tickets a lo mejor son de parking. Te excediste de parking, te pusieron un ticket de 40. Dependiendo tu ticket, dependiendo tu deuda, es la experiencia que tú vas a sentir. Si tú eres un vil pecador y cuando Cristo te perdona, te vas a sentir sumamente feliz. Si tú eres un pecador que apenas te sale una mentirita y hasta la pintas de color de rosa o blanca, bueno, entonces tu pecado es pequeño y a lo mejor tu experiencia de salvación va a ser menor. Jesús un día comparó esto y dijo que había un hombre que debía cierta cantidad, digamos así, 10 talentos, y había uno que debía 100 talentos. Dice que vino al deudor que debía 100 talentos y que venía también y le fueron perdonados. Vino otro que debía 10 talentos y también le fueron perdonados. Y le dice, ¿a quién creen que amó más? ¿Y qué creen que dijeron los discípulos? Al que más le perdonó. Entonces, si tú eres un vil pecador, una vil pecadora, y te arrepientes, te perdonas, a ti te amó más que a mí. Y si yo soy el más vil pecador y me perdono, entonces a mí me amó más que a ti. Dependiendo tu experiencia, dependiendo tus pecados, y el perdón que tú recibiste de Dios es tu propia experiencia con Dios. Es algo experimental que tú y nadie más que tú lo vas a sentir. Si yo te digo, mira, hermanos, la experiencia de salvación se siente así, mira, hermanos, es mi propia experiencia. Y jamás va a ser la misma. La misericordia de Dios sí es la misma. El amor y el perdón es el mismo. El cielo es el mismo. La eternidad es la misma. La vida eterna es la misma. Pero los pecados de cada uno son diferentes. Y me refiero, ¿diferentes en qué sentido? Diferentes en culpabilidad. Porque se siente más culpable el que mata a una persona que el que miente. Aunque para Dios y su misericordia perdona también al pecador, como puede perdonar al asesino. Puede perdonar al mentiroso como perdona al asesino, ¿cierto? Pero ¿quién de los dos quiere que va a sentir más paz de los dos? El asesino. Porque su gravedad de él y su culpabilidad de él es mayor. Entonces, cada uno de nosotros, tanto los hermanos que están en sala, cada uno va a sentir su propia experiencia del perdón de Dios
y va a sentirse dichoso también en la medida que fue perdonado. Así que nunca se pongan en los zapatos de nadie. Nunca, jamás se pongan en los zapatos de nadie, porque la escritura es muy clara. La salvación es individual, no es colectiva. Colectiva es la alabanza, colectiva es la reunión, en donde podemos alabar y exaltar a Dios. Eso sí es colectivo. Pero la salvación es individual, incluso mamás. Si tú te salvas, tus hijas se pueden perder, tus hijos se pueden perder. Papás, tú te salvas y tus hijos se pueden perder, tus hijas se pueden perder. Porque la salvación es personal y es individual. No es de que pues, se la transmito por herencia a mi hijo. Podemos influir en nuestros hijos. Eso sí. Podemos instruirlos, influir en ellos para que se reconcilien, para que se, ¿verdad?, se unifiquen. Y digo, los niños no tienen que reconciliarse, son salvos, son niños que no tienen pecado. Pero cuando van creciendo, van siendo adolescentes, van empezando a practicar pecado, nosotros lo que vamos a hacer es orar por ellos para que, con uso de razón, rindan su vida a Cristo. Pero no podemos decir que ellos, solamente porque yo soy salvo, mi hijo ya es salvo. No, no es así. Mucha gente interpreta mal la Biblia que dice, y serás salvo tú y tu casa. Bueno, no es que automáticamente se hereda la salvación porque yo soy salvo y mi descendencia es salvo. No, sino porque yo puedo influenciar, con mi mentalidad cristiana, puedo influenciar a que mi descendencia sea salva, a que conozcan a su creador. Esa es mi tarea que yo estoy haciendo con Jay. Perdónenme que canto muy exagerado, porque ahora se vio con su vocecita. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo prefiero oírlo cantar a Dios, aunque desafinado como yo. Bueno, me copia, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Prefiero verlo cantar a Dios. Y me siento orgulloso de eso. Que es muy triste ver mamás que sus niñas las visten como señoritas, con minifaldas, y les enseñan a bailar esa música diabólica que se llama el perreo. Y se sienten orgullosas las mamás que hasta les hacen TikTok. Yo digo, si esas mujeres con una mente distorsionada, una mente fuera de la presencia de Dios, se sienten orgullosas de que su niña baile perreo, yo me debo sentir dichoso y agradecido con Dios porque mi hijo le alaba a Dios. Y créeme que no es tan fácil para un niñito de esa edad que se aprenda todos los cantos, no es fácil, hermano, pero lo está haciendo. Y ese papel no es porque yo sea muy bueno y porque eso lo estoy inyectando como por genética. Yo tengo que hacer mi labor diaria, y no bajo la guardia. Y eso es diario, ¿no? Y yo a veces le apago la alabanza y digo, ahora cántamela tú. Solito, quiero que cantes solito. Y es como se ha ido entonando. Gracias a Dios. Pero hermanos amados, esa es nuestra tarea. Ahora, la salvación no es porque, yo soy salvo, también ya va a crecer y va a ser salvo. No, él va a llegar a ser adolescente, va a llegar a ser un joven, va a llegar a su momento de rebeldía, porque todos los adolescentes pasan por ahí. Yo tengo que estar preparado para eso, ¿verdad? Darle todo el amor y la protección. Y sobre todo seguir orando por él, para que en su edad de joven, él decida rendirle su vida a Cristo. Ese es mi trabajo, ese es mi deber, ese es mi compromiso y ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros, que dice, no te apartes de mi ley y yo no me olvidaré de tus hijos. Amén. Amén. Así que hermanos, en conclusión, oramos a Dios para que nuestra actitud al acercarnos a Jesús no sea para pedirle un lugar de preeminencia, ni para pedirle un lugar de gobernancia, porque Jesús se dio cuenta que ellos lo que querían era gobernar, ¿verdad? Por eso les dice ahí, en verso 42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, se dio cuenta que ellos lo que querían era un gobierno, era como decimos vulgarmente en la política, un hueso, ¿no? O sea, querían poder. Pues para que vean que yo estoy cerca del maestro y yo puedo mandar a los otros 10 discípulos, ¿no? Por eso Jesús Jesús sabía cuál era la intención de ellos. Porque ahí vemos la respuesta, qué es lo que les dice y les explica. Y luego les dice, no, ustedes no hagan lo que hacen ellos. Aquí el que quiera ser primero, tiene que ser servidor de los demás. El que sirva a los demás. Así que enfoquémonos, hermanos, especialmente a los hermanos diáconos, también las hermanas, porque también veo que las hermanas toman la iniciativa del cuidado de los niños, ¿no? La hermana Alma, ojalá que alguien más también le ayude. Hermano, ese servicio. Para poder ser primero, hay que ser servidor de los demás. No podemos pedirle a Jesús con esa actitud como Juan y como Jacobo. Señor, yo quiero que tú hagas lo que yo te pido. No, hay que decirle como
Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Haz que recobre la vista espiritual para que yo pueda mirar no solamente lo que está pasando en la vida real hoy en día, sino que pueda mirar la eternidad. El día que podamos vislumbrar la eternidad, espiritualmente hablando, con ojos espirituales, el día que podamos vislumbrar la eternidad, hermano, te vas a enamorar más de Cristo y vas a querer decir, ¿qué me espera este mundo cruel que cada vez va de mal en peor? Además, aunque nos afanáramos por este mundo, hermanos, ¿cuánto es el lapso de vida de cada ser humano? ¿Cuánto vive el ser humano? Lo máximo que podamos vivir si nos cuidamos, ¿qué? ¿Les parece bien 100 años? Ya, siquiera para que nos saquen al sol y luego nos vuelvan a meter a la sombra. Pero hermanos, el lapso de vida es muy corto. ¿Para qué nos afanamos tanto por a ver quién tiene la razón, a ver quién es mejor? ¿Para qué nos afanamos tanto? Hermanos, si nos vamos a ir todos y todos tenemos el mismo destino, un hoyo y tierra encima. Y cuando venga Cristo resucitaremos, unos para la vida eterna y otros para confusión perpetua. ¿A dónde queremos ir? Si es que nos toca morir y cuando Cristo venga a ser resucitados, ¿a dónde queremos estar? Eso es lo que realmente debe preocuparnos, no de cosas efímeras, pasajeras. Y yo no quiero decir con esto que promueva la vaguez y la pereza y no hacer nada. No, hay que trabajar. Por supuesto, hay que hacer lo que tenemos que hacer para traer el pan de cada día a la casa. Pero me refiero a que no se vuelva un afán. Porque todo eso es pasajero, hermanos. Porque aunque acumulemos riquezas, vamos a acumular riquezas. Ya, vamos a vender y vamos a comprar una mansión y todo. ¿Y qué? Cuando venga Cristo se va a quedar. Todo lo que tengamos aquí nomás es una herramienta para vivir este peregrinar de este mundo que vamos de paso. Nos vamos. ¿O no es así? Así que vamos con Cristo, pero vamos hacia Él y vamos pidiéndole que tenga misericordia y que nos abra los ojos espirituales. Bartimeo es figura y tipo de humildad. Jacobo es figura y tipo de aquellos que quieren poder. No buscamos poder, buscamos la misericordia de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por su palabra y pedirle que nos ayude a cambiar nuestra actitud hacia Él. Que cuando nos acerquemos a Él, sea con humildad, reconociendo nuestra carencia, reconociendo la necesidad que cada uno de manera individual tiene, y decirle, Señor, yo no soy autosuficiente. Yo necesito tener los ojos abiertos. Yo necesito recobrar la vista espiritual. Johan, por favor, cerrando o cancelando esa llamada, por favor. Señor, yo necesito recobrar la vista. Yo necesito, Señor, así como Bartimeo, que tengas misericordia de mí, Señor. Yo no quiero acercarme a ti con la actitud de Jacobo y de Juan. Yo no quiero. Otra vez, por favor, Johan. Quédate aquí. Yo necesito, Padre amado, que me ayudes. Nomás eliminar. No, la roja. Yo necesito, Señor. Yo necesito de ti, Padre Santo. Ayúdame a cambiar mi actitud. Quizás llevo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, el tiempo que sea, Señor, acercándome a ti con una actitud que no te agrada, Señor. Yo necesito que mi actitud hacia ti sea la correcta. Quiero acercarme a ti con humildad, reconociendo, Señor, que estoy necesitado. Reconociendo que necesito recobrar la vista, pero la vista espiritual. Para poder ver tu iglesia como tal, no es un club social como lo dijimos hace 8 días. No es un lugar de reunión para pasarla bien solamente. Es bueno venir y gozarnos y saludarnos y compartir tiempo entre hermanos. Pero lo más importante, Señor, es venir a ti con una actitud, Señor, humilde, reconociendo que aquí este lugar, tú lo has destinado para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, Señor. Para reconocer, Padre amado, que somos seres débiles, frágiles, y que solamente estando agarrados de ti podemos tener vida y vida en abundancia. Reconocemos, Padre, que no hemos hecho lo correcto. Te pedimos perdón y te pedimos misericordia, Señor. Y te ruego por cada hermano también y hermana que hoy este día, Señor, se conectaron
vía Zoom, y que si alguno de ellos ha tenido una actitud negativa, una actitud como la de Jacobo, la de Juan, una actitud de arrogancia, Señor, que se han acercado a ti quizás por 1 año, 2 años, 5 años, y no lo han hecho de la forma correcta. Señor, yo te ruego por ellos también, para que de hoy en adelante se acerquen a ti de la manera correcta, como Bartimeo, reconociéndote como el único que puede solucionar mis males, solucionar los males de ellos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que sea de bendición para los que hoy escucharon. Bendíceles, habla a su corazón cada día y que tu Espíritu Santo nunca se aparte, Señor, de sus vidas y de las nuestras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame ver tu reino en el cielo.